Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos con el Ford Mustang Mach-E, en específico con el modelo GT, el más potente. Pero hoy no vamos a hablar de potencias ni de las versiones del Mach-E. Hoy vamos a hablar del sistema Blue Cruise, que es un sistema de conducción semiautónoma de nivel 2 que nos permite ir conduciendo sin manos. Eso sí, sin manos, sí, como lo habéis oído. Así que vamos a comprobar durante este vídeo cómo funciona este sistema, cómo se activa, dónde se activa, qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Así que nada, dentro intro y empezamos. Mira mamá, sin manos. Esto me hace recordar cuando aprendí a usar la bici y mis hijos cuando han comenzado también con la bici. Esa aventura, ¿no? De ir sin manos. Pues aquí tenemos el Blue Cruise ya activo. Es verdad que en las zonas donde la marca denomina las Blue Zone está ya sincronizado con el coche y ya nos permite ir con este uso del coche. Ahora mismo nos ha indicado que hay obras más adelante y ya hace que el coche tengas que estar más pendiente. Eso sí, siempre la cámara nos va a estar monitorizando para que estemos con la vista puesta en la carretera, ¿vale? Tenemos allí todo activo y el coche, como veis, vamos sin manos totalmente. Llevo el pedal suelto, o sea, no voy pisando nada, pero voy con la posición, bueno, adecuada para si tengo que intervenir. No es una conducción totalmente autónoma para nada, simplemente que el coche va gestionando la dirección y bueno, la velocidad a la que le hemos puesto de velocidad de crucero. Por supuesto también va detectando el coche precedente. En este caso se está incorporando un coche y él ya mantiene la distancia, por supuesto con el sistema ADAS, y mantiene esta trayectoria de uso. Automáticamente, cuando ya detecta que el coche precedente se ha cambiado de carril o avanza, pues aumenta nuevamente la velocidad para mantener la distancia. Por supuesto, ya cuando queremos hacer un cambio de sentido, un cambio de carril, obviamente tenemos que intervenir. El coche en ese caso no va a hacer función con el Blue Cruise, ya que es una decisión del conductor. Pero hay que tenerlo en cuenta, ya que el coche no hace ningún tipo de maniobra y en cuanto ponemos ya la mano en el volante, él desactiva el Blue Cruise. Así que vamos nuevamente a entrar en la autovía, en la zona azul. Tenemos 28.000 kilómetros de carreteras en España. España es el tercer país en tener esta opción Blue Cruise activo, aparte de Alemania y Reino Unido. Y España, ya la DGT y el Ministerio de Fomento e Industria pues ha homologado, ha permitido el uso del Mach-E y el sistema Blue Cruise como coche para el uso de conducción sin manos. Volvemos a activar la velocidad crucero, se nos activa, aún no ha detectado que vamos en zona azul. Vamos por la vía de servicio, la vía de incorporación a la autovía. Subimos un poco la velocidad ya que vamos a incorporarnos. La mantenemos ahora a 100 km por hora, que es la velocidad permitida. Y ya ha detectado que vamos en zona azul. Se ha vuelto a desactivar. Mantener las manos en el volante.
cualquier momento se vuelve a activar cuando detecte. Ahí mismo ya ha vuelto a detectar Blue Cruise y mantiene velocidad con el vehículo precedente y la conducción al completo de la dirección. Yo no voy pulsando ni freno ni nada, pero voy en posición adecuada. Tenemos una velocidad tope para el uso del Blue Cruise, pero es lo suficiente para obviamente estar en las carreteras con la velocidad máxima permitida, y es una auténtica pasada. Ya además el coche, el Mach-E GT, como sabéis, un coche muy potente con una buena autonomía, pero todos los sistemas están actualizados de una fecha hasta ahora de producción del coche, y para modelos anteriores pues irán recibiendo actualizaciones según se dé el caso. Este sistema de Blue Cruise tiene una suscripción de 25 euros al mes, pero tienes 90 días de suscripción gratuita para poder probar el sistema, ¿vale? Estos días que tienen activo para que pruebes el sistema viene muy bien, pero luego no tienes ningún tipo de permanencia. En el momento que actives la suscripción, pues en cualquier momento te puedes dar de baja, ya que a lo mejor no lo necesitas durante unos meses, pues ningún problema. Así que con esta suscripción tendrías el sistema Blue Cruise activo en tu Ford. En estos momentos se ha vuelto a desactivar. Hemos tenido aquí un camión que ha salido y en cualquier momento se nos volverá a activar, ya que detecta cuando hay líneas, salidas. Puede ser que se desactive por seguridad, ¿vale? Para que nosotros estemos atentos a la trayectoria, pero en todo momento vamos con la funcionalidad disponible en cuanto lo detecta. Ahora mismo lo ha detectado Blue Cruise y ya estamos. Vamos de bajada ahora, para que veáis que trabaja en toda la situación, tanto bajada como subidas.